En mayor o menor medida, a todo el mundo le ha ocurrido alguna vez en su vida, o algunas veces, en plural probablemente, encontrarse que ante un determinado hecho, un determinado acontecimiento, se ve mucho más afectado o afectada de lo que imaginaría, y que la persona se queda allí como que no entiende muy bien qué pasa. Dice, ¿por qué me está afectando tanto esto que o es una pavada o que no tiene mucho que ver conmigo, o que a priori es algo que a mí pareciera no interesarme en lo más mínimo? Sin duda que a mucha gente le ha pasado algo de este orden con el fallecimiento de Diego, pero sí vamos a hablar de este hecho, de esta situación tan extraña en algún punto, en la que tal vez de tan repetitivo, de tan habitual, uno no se detiene a pensar lo suficiente, pero es decir, bueno, che, ¿por qué tal situación X, la que fuera para cada uno y cada una, me afectó tanto cuando a priori parece ser o una pavada o algo que no justificaría ponerse así de mal o lo que fuera? Esa es la pregunta que comanda, que orienta el video. Intentaremos decir algo al respecto. La respuesta que podemos dar para intentar aclarar este misterio en algún punto es sencilla, quizás hasta tiene algo de obvio. Podemos decir lo siguiente, que lo que ocurre allí es que ese hecho se conecta, se entrama con algún otro hecho de la historia de vida de cada uno, ya así mucho más significativo. Entonces, ¿qué sucedería? Sucedería que lo que uno siente en esa situación tiene muchísimo más que ver en algún punto con ese otro hecho de la propia historia de vida que con lo que efectivamente acaba de ocurrir. Y más bien eso que acaba de ocurrir funcionó como una especie de nexo, de puente hacia ese otro hecho de la historia de vida de cada uno. Esto parece un poco pavo tal vez, pero no lo es en absoluto, y es algo que justifica detenernos a reflexionar un rato, porque ocurre un fenómeno muy curioso en algún sentido, muy llamativo, que es el siguiente, lo podríamos nombrar de esta forma, que es que un hecho ocurrió hace mucho tiempo atrás, o X cantidad de tiempo atrás, la que fuera según cada caso, de alguna manera se reactualiza. Y sin saberlo, es decir, sin que uno mismo lo sepa, sentimos lo que sería razonable, lo que sería esperable sentir si ese hecho de nuestra vida pasada, de nuestra historia de vida, estuviera sucediendo ahora mismo. Ven que es muy loco en algún punto, porque ¿por qué algo que pasó hace tanto tiempo, o hace el tiempo que fuera, no importa si fue 15 días, un mes, o 30 años, o 50 años, o lo que fuera, ¿por qué eso que ya es parte del pasado, ya sea un pasado más cercano o un pasado más lejano, por qué eso tendría que producir efectos como si estuviera ocurriendo, aconteciendo ahora mismo, cuando en realidad se trata, como ya dije, hasta el hartazgo creo en estos últimos minutos, de algo que ocurrió en el pasado y que por ende en algún punto ya perimió, ya ocurrió y listo, y podría no pasar más nada más? Eso como pasa con tantas cosas que nos suceden a lo largo de la vida y pueden tener algún tipo de importancia tal vez en el momento que ocurren, pero luego pasaron, uno sigue con otra cosa y nunca más vuelve a tener noticias de ese hecho. Quienes hayan visto algunos otros videos de este canal, que ojalá sean unos cuantos y unas cuantas, saben que solemos hablar bastante sobre psicoanálisis, si bien no exclusivamente de eso, pero bueno, es algo que de una manera u otra siempre se cuela en estos videos. Vamos a pensar entonces, o a contar un poco de qué manera intenta explicar Freud este fenómeno, y recurre, o vamos a seguirlo a Freud en el camino que él hace, que es recurrir al recorte de una paciente suya a la que nombró Emma, que sintetizando muchísimo lo que sabemos de esta... tampoco tanto en realidad, no sintetizamos tanto, digo, porque es un recorte muy breve lo que Freud escribe al respecto, pero más o menos lo que nos cuenta de esta persona es lo siguiente. Que Emma, cuando llega a Freud, recurre por un problema que tiene, nombrémoslo así, que es que no puede ir sola a una tienda, dice ella. Una tienda, un negocio, un almacén, qué sé yo. Pensemos que sería algo de ese orden lo que Emma llama tienda.
y si intenta ir, bueno, se encuentra con que se angustia mucho y se ve imposibilitada de hacerlo. Y termina recurriendo a que vaya otra persona por ella o eventualmente a ir acompañada. Y pareciera que si va acompañada, sí logra animarse a ir a la tienda. ¿Qué más sabemos de esta mujer? Sabemos dos cosas. Va, esta mujer, esta chica, porque era ahí una persona muy joven, de 20 y tantos años, más o menos, si no recuerdo mal cuando consulta a Freud. Bueno, después de un tiempo ella cuenta un par de recuerdos que Freud los escribe y por eso llegan hasta nosotros. El primer recuerdo que trae Emma es el siguiente. Ella dice que recuerda estar a sus 12 años aproximadamente, entrar a una tienda, es decir, estamos en un momento donde aún ella no tenía este problema de no poder ir sola a la tienda. ¿Qué pasa? Entra allí y dice que cuando entra se encuentra con que justo los dos empleados se estaban riendo. Ella muy rápidamente, así en cuestión de segundos, de instantes, supone, imagina, conjetura que esa risa se debe a su vestido, es decir, que se están burlando de su vestido. Dice que eso le causó un afecto de terror muy intenso y que no pudo hacer otra cosa que salir corriendo de la tienda. Y que mientras corría de vuelta a su casa, pensó que uno de estos dos empleados le había gustado, que le había parecido lindo. Hay luego un segundo recuerdo, que es decir, que Emma lo cuenta con posterioridad, este primer recuerdo, pero que cronológicamente es anterior. Es un recuerdo de cuando ella tenía unos 8 años, también había ido solo a una tienda, a una especie de panadería, y dicen que estaba allí el pastelero, que parece que este miserable, este degenerado, no sé cómo nombrarlo, pero no parece que le cava, que le quepa, otros calificativos. Bueno, parece que este tipo, con Emma teniendo 8 años, le pellizca sus genitales a través del vestido que Emma tenía puesta, y dice que, según cuenta Emma, que este tipo acompañó ese atentado, ese abuso, con una risotada. Para quienes escuchen esto por primera vez o que no estén súper familiarizados con este recorte, bueno, es importante detenerse en un par de elementos, ¿sí? Si escucharon con atención, habrán visto que hay un par de términos que se repiten en ambos recuerdos. O hay unos cuantos. A ver, por un lado, lo más obvio, tal vez lo más básico, podríamos decir que ambos recuerdos transcurren en lo que Emma llama una tienda, que es a donde no puede ir y que es un poco la situación que termina desembocando en que ella vaya a consultarle a Freud. Pero después hay otros dos elementos, o tres, incluso podríamos decir, que parecen estar presentes en los dos recuerdos. Por un lado, el tema del vestido, porque si se acuerdan, en el recuerdo de los empleados que se reían, Emma supone que se reían de su vestido. Uno dice, ¿por qué habrán supuesto eso? Emma no, porque podían reírse de cualquier otra cosa, de algo que estaban hablando antes, o de alguna, de la cara de Emma, qué sé yo, de lo que venga, no tenían por qué estar riéndose de los vestidos. Pues bien, ella supone eso, se le cruza esa idea por la cabeza, pero tenemos el otro recuerdo, el del pastelero, donde allí el vestido jugó un papel central, porque Emma dice que bueno, que este tipo la pellizcó en sus genitales a través del vestido, es decir, que el vestido sería uno de estos elementos que se nos repiten en las dos escenas, en los dos recuerdos. Luego tenemos, también lo mencioné al pasar implícitamente de alguna forma, el tema de la risa, donde en el caso del pastelero que la pellizcó, Emma cuenta que el tipo acompañó ese abuso de una risotada, es decir, que lanzó una especie de carcajada mientras le hacía esto a Emma. Mientras que en el otro recuerdo también un poco lo que parece haber desencadenado toda la situación es que estos dos empleados se estaban riendo, que como decimos, no tenemos manera de saber de qué se reían estos tipos, pero para Emma, para su psiquismo, para su realidad psíquica, ella estuvo, al menos, no sé si decir segura, pero tuvo la idea de que se reían de sus vestidos. Bueno, la cuestión que la risa es también otro factor en común entre los dos recuerdos.
Por último, tendríamos que ubicar a la sexualidad también como un factor en común entre los dos recuerdos, porque bueno, en uno claramente hay allí un adulto degenerado pellizcando los genitales de una niña, en el otro tenemos a Emma pensando que a alguno de los dos tipos le había gustado, así que también algo del deseo sexual o algo que tiene que ver con la sexualidad se expresa allí en este recuerdo. Recuerdos que mienten un poco. Ahora entonces que hicimos este pequeño punteo, esta pequeña mención del recorte de este Emma que nos cuenta Freud, me parece que sin grandes dificultades y sin necesidad de ser Sherlock Holmes ni Doctor House, ni mucho menos, perfectamente podemos unir, conectar de alguna forma lo que fue toda esa especie de introducción de este video con estos desarrollos que hace Freud. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que Emma, o mejor dicho, tenemos que entender que no poder ir sola a una tienda, que es lo que a Emma le sucedía y que por eso recurre a Freud, intentando liberarse de alguna manera de este padecimiento. Bueno, decía, tenemos que entender que ese no poder ir solo a una tienda, ahora que conocemos todos estos elementos de la historia de Emma, aparece como la respuesta esperable, lógica, razonable, etcétera, 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 frente a la situación que le ha tocado vivir, fundamentalmente a la de los 8 años. Cualquier persona que le hubiera pasado una situación así de angustiante, así de fea, así de horrible, así de violenta, con toda razón del mundo diría, bueno, muchas ganas la verdad que no tengo de ir a una tienda, porque si me ha pasado eso, cuando fui sola, podría decir Emma, ni loca voy a correr el riesgo de ir de vuelta a una tienda y volver a vivir una situación así de horrible. Es decir, vemos allí como esa vivencia que había sucedido hacía ya unos cuantos años, en el caso de Emma por lo menos 10 o un poco más también, de alguna manera operaba como una vivencia actual, es decir, cada vez que Emma intentaba ir a una tienda, en algún punto ella reaccionaba como si le acabara de ocurrir, como si acabase de sucederle este acontecimiento tan angustiante y tan traumático con el pastelero que pellizcó sus genitales. Es decir, tenemos allí este fenómeno del que hablábamos al principio, de una conexión entre algún hecho actual, más o menos nimio y relevante, como puede ser el hecho tan cotidiano y trivial de tener que ir a algún negocio del barrio a comprar algo, entramado, decíamos, con esta vivencia pasada, acontecía hace ya unos cuantos años atrás. En el caso de Emma, acontecía cuando ella tenía 8 años. Y para ir terminando, intentemos responder una pregunta más o echar un poquito más de luz, si no suena muy pretencioso decirlo de esa manera, sobre un punto que tal vez no se ha aclarado del todo aún, que es pensar, bueno, cuál fue, aunque sea alguna, porque podríamos ubicar varias, pero digamos, aunque sea alguna de las condiciones sine qua non que tienen que haberse dado para que se produjera este fenómeno tan llamativo de que una vivencia acontecida hace X cantidad de tiempo funcione como si fuera una vivencia actual. O dicho de otra manera, que una vivencia actual cobre una fuerza extraordinaria, no por esa vivencia en sí, sino porque se conectó, se entramó, se ligó a una vivencia del pasado. Bien, una de estas condiciones sine qua non, al menos que podemos ubicar, es que ese recuerdo haya sido reprimido, es decir, que haya devenido inconsciente. Porque recién allí es cuando todo el lío se arma, es decir, al quedar este recuerdo sometido a las leyes del inconsciente, es posible que pueda ocurrir, o es justamente que ocurre todo esto que hemos intentado explicar de una forma lo más clara y accesible posible, que este recuerdo opere como si se tratara de una vivencia actual. Mientras que si el mismo recuerdo fuera consciente, por más doloroso, por más triste, por más angustiante incluso que pudiera ser para la persona, de ninguna manera podría darse este fenómeno tan llamativo de que ese recuerdo se actualice y se repita en el presente una y otra vez como si no dejara de ocurrir.